Muy pero muy bienvenidos sean buenos inversores aquí a un nuevo video matutino. Hoy tenemos 24 de marzo del 2026 y el día de hoy, como todos los días en la mañana, vamos a estar viendo algunas cosas relevantes del mercado y analizar algunos activos. Así que sin más preámbulo, vamos allá. En primer lugar, algunos puntos importantes a mencionar es que el día de ayer tuvimos un anuncio por parte del presidente Donald Trump donde ponía una pausa de 5 días con respecto a el conflicto que tiene entre Israel, Irán y Estados Unidos, donde se le pone una pausa de 5 días, lo cual eso generó una subida extraordinaria en base a los futuros, teniendo en cuenta que estábamos cotizando en niveles técnicos bastante relevantes, y lo que nos deja obviamente a simple vista es que a Estados Unidos, o más bien a Donald Trump, le importa demasiado el tema del mercado y que esto no genere un pánico generalizado que se podía haber generado esta semana, a comienzo de esta semana, porque obviamente los futuros estaban cotizando bastante bajo. Y en base a eso tuvimos este supuesto anuncio, ya que han estado teniendo conversaciones, lo cual Irán también descartó en su momento, pero que suele ocurrir para que estas dos fuerzas se presenten como una fuerza que tiene mayor ventaja en esta negociación. Más que nada eso, ya. Si bien nosotros habíamos hablado de que esto podría en este caso solucionarse, lo cual no pintaba para nada bien, pero que esto obviamente nos da indicio de que sí se podría lograr algo. Entonces, diciendo esto ya, pasemos a analizar algunos activos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de obviamente operar el día de hoy. Entonces, bueno, ya aquí compartiéndoles pantalla, vean por favor aquí en primer lugar los futuros del S&P que en estos momentos están cotizando hacia la baja, como también el Dow Jones y por cierto el Nasdaq. ¿Ya? Entonces vemos que el día de ayer tuvimos una subida de un 0,67, esto en cuanto a los futuros del S&P, que vean por favor. De todas maneras, en base a la subida que tuvimos el día de ayer, aún así la acción del precio terminó cerrando por debajo de las medias móviles, en este caso de menor periodo, que vendrían siendo las de 9 como también la de 200 periodos, lo cual de todas maneras no ayuda mucho, no ayuda mucho para un repunte más arriba en este caso con respecto a la relación de la acción del precio de el S&P. Si bien estamos teniendo ya, en este caso, si es que nos queremos fijar en algunos indicadores que nos podrían mostrar que podría surgir un repunte en cuanto a la acción del precio del mercado, vean por favor, aquí tenemos el indicador que siempre usamos en este caso de nuestro volumen, y vean por favor, ya si bien tenemos un volumen bastante desarrollado y tenemos una pendiente que se está tornando bastante plana, por así decirlo, es decir, que ya estamos teniendo posiblemente un agotamiento con respecto a la caída. Aquí lo importante, si bien nosotros nos podemos fijar en los indicadores, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a ser la acción del precio. Nosotros tenemos esta zona de interés bastante relevante que vendrían siendo los niveles de 6.633,35 puntos, lo cual obviamente es bastante importante recuperar esas zonas, que también vendría siendo compatible con la media móvil de 200 como también las medias móviles de corto plazo. ¿Ya? Otra cosa a mencionar es que es bastante importante lo que hemos estado mencionando en base a la retórica, son estas zonas de los 6.475 puntos, que vendría siendo una zona como límite que plantó JP Morgan en este caso, la cual justamente digo, la acción del precio tuvo un repunte luego de haberla superado el día de ayer en los futuros de la noche del día domingo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una acción del precio que aún se mantiene, por así decir, en base a contractiva. Con respecto a las medias móviles, el sentimiento no es muy bueno en base a la acción del precio, si bien se podría producir lo que nosotros nombramos como un famoso taco trade, que es lo que más está buscando, creo yo, Donald Trump, de un repunte en base al S&P y obviamente una caída con respecto al petróleo. ¿Ya? Aquí una imagen que les quiero mostrar en base a la estructura del VIX, que si bien vemos que el día de ayer se desvaneció un poco, pero aún así, como bien les menciono, la tensión sigue y aún se mantiene en niveles bastante altos. Y si es que la queremos pasar a ver en base
a la estructura técnica, vean por favor que ayer yo les mencionaba en un video también anterior la acción del precio, cómo reaccionó. Vean por favor, llegó a estar en niveles de 20, bastante bien en base obviamente a lo que podría ser un repunte con respecto a la renta variable, pero que se vio en base a una subida también, una subida leve que solamente terminó en una caída de un 2% ayer en la volatilidad del VIX y que eso obviamente también hizo caer la rentabilidad del día de ayer en base a los índices norteamericanos. ¿Ya? ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy tenemos en este caso el PMI, servicios también del PMI, que más que nada nos muestra en base a si es que hay expansión o contracción con respecto a este sector de fabricación. ¿Ya? Nada más que eso, yo creo que son datos bastante relevantes en base a la confianza que existe con respecto a este sector, así que veremos qué pasa, que está a nada de publicarse, ¿ya? Así que tenemos eso. También con respecto a lo que tenemos en base a los futuros del día de hoy, si bien están cayendo, la sesión asiática, si bien estuvo marcada por una caída el día de hoy, pero el repunte que existió al último momento, vean por favor, subiendo y terminando con un 2% al alza, ayudaría bastante en base a lo que ocurra el día de hoy, en base y a postas de la sesión, ¿ya? Así que eso con respecto a los índices, eso con respecto a algunos activos. Otra cosa a mencionar es el tema del petróleo. El petróleo que también nos podría dar indicios de que esto podría de cierta manera tener un repunte de corto plazo, que también lo hemos mencionado bastante, es que la acción del precio por segundo día, vendría siendo que la acción del precio se está montando por debajo de la media móvil de 9 periodos, en este caso una media móvil que nos representa si es que hay bastante fuerza o no con respecto a la acción del precio de un activo. Y vean por favor, ayer tuvimos una caída de un 10% y que se montó por debajo de las medias y que el día de hoy trató de subir, vean por favor, trató de subir y la acción del precio ya está utilizando esa media móvil como una posible resistencia, lo cual vendría siendo de cierta manera positivo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se comporta el petróleo. Obviamente aquí hay que tener en cuenta que nada se ha solucionado. El tema del estrecho de Hormuz sigue cerrado. Si bien Donald Trump puede seguir publicando de que las conversaciones están funcionando, pero lo que necesita el mercado en sí es algo concreto de decir, mira, en base a las conversaciones que tuvimos con Irán, las cosas ya se solucionaron y vamos a tener una apertura progresiva con respecto al estrecho de Hormuz. Yo sé, obviamente, tendríamos una caída, obviamente, en el petróleo y una subida bastante fuerte, creo yo, en la renta variable, ¿ya? Esperemos que con el plazo que puso Donald Trump de estos 5 días, obviamente el mercado va a estar ahí indeciso, estable, pero que las cosas obviamente aún no se han solucionado para nada, ¿ya? Así que eso con respecto al petróleo, también hemos visto que el, el índice del dólar, si bien tuvo un repunte, obviamente en base a la alza del petróleo, pero que vean por favor la acción del precio, ayer tuvimos una caída también bastante considerable y que en estos momentos se encuentra luchando con respecto a las medias móviles, ¿ya? Y también está perdiendo en este caso esta diagonal bajista que teníamos, lo cual vendría siendo bastante positivo para la renta variable. ¿Ya? Así que eso tenemos con respecto al Bitcoin, que podríamos decir todavía se mantiene estable, creo yo, con respecto a la mirada que tenemos de un posible repunte hacia niveles de $80.000 por acción, o sea, por el precio del Bitcoin. Y que vean por favor, y obviamente tuvimos un repunte en base casi todo el mercado y que en estos momentos se encuentra nuevamente luchando en los niveles de $70.000. ¿Ya? Así que eso con Bitcoin todavía no cambió la perspectiva. Aquí algo bastante importante a mencionar es que en base a la estructura técnica que se nos está presentando hoy en día con respecto a los índices norteamericanos, vemos obviamente una indecisión de precios como también un pesimismo en base y relacionado a todo esto que está ocurriendo, lo cual es obvio. Y en base a eso, ¿qué es lo que debería esperar el mercado? ¿Qué es lo que se debería presentar para que nosotros realmente pensemos que esto va a mejorar en el corto plazo? Vendrían siendo, en este caso,
que se solucionen de cierta manera o que hayan confirmaciones de conversaciones concretas con respecto a lo relacionado con el Estrecho de Hormuz y nada más que eso. Eso es lo que necesita el mercado. ¿Y por qué digo que también vendría siendo esto una solución momentánea y de un repunte también momentáneo? Es en base a los datos importantes que tuvimos la vez pasada en base a la reunión de la Reserva Federal y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Con respecto al IPC y todo ese tipo, que obviamente podrían salir peor a lo esperado los próximos datos y que eso obviamente también va a generar una cierta desconfianza en el mercado, lo cual también va a hacer que la renta variable tenga una contracción. Así que diciendo eso, pasemos directamente a mencionar algunos niveles técnicos importantes a tener en cuenta el día de hoy. Con respecto a los niveles importantes del día de hoy, los niveles de 6.600 puntos son una zona bastante, pero bastante relevante, la cual la acción del precio debería recuperar para si es que quiere en este caso recuperar esa zona de interés. La zona de los 6.600 puntos es una zona bastante, pero bastante relevante para que la acción del precio se monte por encima e intentar luchar nuevamente esa media móvil de 200 como también esa zona de interés que nosotros tenemos. Teniendo en cuenta y si miramos a mediano plazo, nuestras zonas relevantes vendrían siendo las zonas de 6.710 puntos en este caso, como también si es que los compradores, en este caso los alcistas, quieren recuperar el control para un movimiento quizás de mediano plazo y nosotros quizás recuperar de cierta manera los máximos históricos, vendrían siendo las zonas de los 6.800 puntos, para que lo tengamos en claro en base a la estructura de esta semana, en base a la estructura que se podría presentar, ¿ya? Y eso con respecto a los números y a las zonas importantes que debemos tener en control esta semana. Ya vendrían siendo los 6.600 puntos, la zona en este caso, la zona de control que puso JP Morgan, la zona de 6.475 puntos, como también esta zona de interés que también vendría siendo, en este caso, que se está presentando como una resistencia al precio, las medias móviles, ¿ya? Entonces, sin nada más que agregar con respecto a estos activos y en base a la sesión del día de hoy, los niveles ya están marcados y también la hoja de ruta, ¿ya? Así que sin más preámbulos, si es que aún no estás unido ahí a la comunidad que es totalmente gratis, te invito abajo en el link a unirte que es total pero totalmente gratis para mantenerte al día de las cosas que van ocurriendo, ya sea en el mercado como también en algunos activos interesantes como en algunas acciones, ¿ya? Así que eso, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.